¿Cómo me copian, jóvenes? Con eco, doctor. Con eco. Ahora, Se escucha bien, doctor. Ahora sí, doctor. Se escucha bien, doctor. Buenas noches. buenas noches. Buenas noches. A ver, que se vayan conectando y vamos a continuar. Con el avance de la materia. Nuestro examen es el próximo lunes, chicos. ¿Cierto? No olviden, por favor, registrarse en el chat. Por favor. Bien. Bien, a ver, mientras se van conectando los demás compañeros, empezamos a abordar los contratos típicos que están establecidos en el Código Civil. Y hemos empezado, les había manifestado, por uno de los contratos de pronto más completos, conocido también como contrato tipo, porque en muchos de los casos resulta ser la base de conocimiento para poder elaborar los otros contratos que vamos a ver. A muchos autores les decía que lo conocen con el nombre de contrato tipo como uno de los contratos más completos en cuanto al contenido que éste va a tener, y porque además en este y en algunos otros contratos se puede establecer la configuración o la elaboración de un contrato preliminar. Se acordarán del contrato preliminar que vimos, llamado también contrato de compromiso, ¿cierto? Es importante recordar que todo contrato debe contener los requisitos exigidos por ley, ¿cierto? No se puede prescindir de ningún requisito. Todo contrato, por muy preliminar que sea, inclusive, debe cumplir con los requisitos que establece el 452 del Código Civil. ¿Ya? Siendo que, mientras se van conectando los demás chicos, siendo que nuestro examen está programado para el próximo lunes 19 de abril, la próxima clase que tenemos el día sábado, la vamos a dedicar a una retroalimentación desde el tema 1 hasta el tema que va a entrar al examen. ¿Listo? Bien. Tenemos 30 participantes, 6 en chat. Por favor, no olviden registrarse en el chat. Siguen entrando. ¿Quién podría recordarnos cómo hemos definido el contrato de compra-venta? Chicos, ¿cómo podemos definir al contrato de compra-venta? ¿Nadie? Doctor, A ver. Adelante. disculpe, el contrato de compraventa sería aquel por el cual se transfiere un bien o una propiedad. Sí, sí, ¿cómo lo podemos definir técnicamente? Técnicamente, ¿cómo lo podríamos definir? Doctor, es un contrato, podemos decir que es el más completo. ¿Ya? ¿Qué eh, más? y
¿Qué más podríamos decir? Un acuerdo de voluntades, doctor. ¿Ya? Dentro de las diversas acepciones o definiciones que le dimos, técnicamente hablando, ¿cuál sería la más adecuada a nuestros intereses? Porque dimos un par de definiciones, ¿cierto? Conjugamos con algún par de definiciones que los estudiosos del derecho o autores de obras coincidían para ya manejar una oralidad técnica, ¿no? Dijimos que el contrato de venta, de compra-venta, es aquel por medio del cual, bueno, podemos decir que se transfiere la propiedad, los derechos u otros, decían, por un precio acordado por las partes. En otra definición establecimos que el contrato de compra-venta es aquel por medio del cual una parte denominada propietario o vendedor transfiere a otra su propiedad u otros derechos a favor de otra denominada comprador por un precio acordado entre las partes. ¿Cierto? Sí, doctor. Ya. Yo quiero que empecemos a manejar técnicamente las definiciones de los contratos. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar bastante en la redacción de los contratos. ¿Ya? Nos va a ayudar bastante en la redacción de los contratos. Bien, retomemos el tema. Habíamos quedado en el contrato de compra-venta con reserva de satisfacción. Lo habíamos explicado, ¿cierto? Y sus características también. A ver, el Código Civil establece la figura de la compra-venta de cosa futura, ¿ya? De cosa futura. La teoría de contratos, la teoría general de los contratos, refiriéndose específicamente a este contrato de compra-venta de cosa futura, establece que las partes celebran, acuerdan realizar un contrato cuyo objeto o bien que se va a transferir aún no existe. ¿Ya? Aún no existe, pero existe la marcada probabilidad, no hablemos de certeza, sino de esperanza, de que el mismo llegue a existir, de que ese bien u objeto llegue a materializarse. El profesor Ortiz Matos, en su libro de los bienes y en el tema de los modos de adquirir la propiedad, señala que el contrato de compra-venta de cosa futura adopta dos formas tradicionales, ¿ya? En algunos casos se denomina venta de cosa esperada, ¿no? Venta de cosa esperada, y en cuyo caso, ¿sí? Se establece que si el bien no llegara a existir, ¿sí? La venta no se consuma, no es eficaz y por tanto es como si no hubiera existido. ¿Ya? Toma en cuenta un efecto jurídico de la nulidad. El profesor Matos en esa su obra consigna el contrato de compra-venta de cosa futura y le llama venta de bien o cosa esperada, pero establece condiciones. Si bien, en su lógica, el profesor Matos dice, si bien se puede celebrar o acordar un contrato cuyo objeto o bien no existe, pero se tiene la alta probabilidad de que ésta exista, ¿sí? Se va a establecer de que si la cosa no llega a existir o el bien no llega a existir, esa venta, ese contrato no va a adquirir eficacia legal, por tanto se va a considerar como si no hubiera existido. El otro denominativo que le da es venta de bien o cosa con esperanza.
En alguna obra he visto o venta de esperanza, ¿no? Como vendiendo algo que existe la esperanza de que va a materializarse. En este caso, en la obra referida, el profesor Ortiz Matos establece que el comprador en esta clase de contratos asume el riesgo de la operación aleatoria y precisamente clasifica este contrato por su efecto en los contratos aleatorios, o sea, los contratos al azar. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Ya? De esa manera lo conceptualiza. Y establece de forma clara también que el acuerdo de partes al que lleguen tendría que establecerse con un precio. ¿Ya? Él establece que el precio debería de pagarse aunque la cosa o el bien no llegue a existir. Criterio que es muy discutido por otros autores. ¿Por qué? Porque si analizamos el contrato de compra-venta, el precio es una condición sine qua non que éste debe tener, porque es un contrato de carácter bilateral y además pertenece a la clasificación de los contratos a título oneroso, ¿cierto? No podría traducirse en su criterio el profesor Matos, que discrepa con otros y los otros discrepan con él, ¿no? Dice, no podría pagarse un precio en un contrato de compra-venta por un bien que llegado el momento no va a existir. Ese tendría que ser declarado nulo y si es nulo, los efectos se retrotraen hasta el momento de la celebración. Por tanto, el vendedor tendría que devolver el precio pagado a favor del comprador. Lo cierto es que tanto en la legislación argentina, en la legislación italiana, se permite la compra-venta de cosa futura, pero con condiciones especiales que puedan asegurar de que el bien o el objeto de esa compra-venta se va a materializar. ¿Ya? Caso contrario, si no se materializa, estaría faltando el requisito del objeto en el contrato. Que no olvidemos que debe ser lícito y debe ser realizable. De pronto es lícito, pero si no llega a materializarse el bien, no está cumpliendo la exigencia de ser realizable. Por tanto, ese contrato no va a asumir eficacia legal. Bajo esas premisas, bajo esas condiciones que se señala sobre el contrato de compra-venta de cosa futura, es que las partes podrían llegar a acordar la celebración de este contrato. En nuestra, ¿cómo les digo? En nuestro cotidiano vivir, en nuestro diario común y corriente, el contrato de compra-venta de cosa futura va más dirigida a las herencias de aquellos herederos que en su momento son o tienen el derecho expectaticio. Ejemplo, mis padres tienen sus bienes, lógicamente, pero aún viven, ¿cierto? Aún viven. El derecho que yo tengo como heredero, es expectaticio, sino hasta cuando llegue el momento de que mis padres fallezcan. Entonces, yo puedo presumir que los bienes que mis padres tienen me van a corresponder llegado algún momento a mí, ¿cierto? Mis padres tienen lotes, tienen sus inmuebles, sus carros. Y resulta que por X o Z circunstancia podría ofrecer con la certeza que tengo que el lote que está en Quillacollo me va a tocar, podría ofrecer en compra-venta ese terreno. ¿Es cosa futura? Sí, porque no hay la certeza de que sea mío, pero hay la gran probabilidad y la esperanza de que un día llegue a ser mío en algún momento. Esta postura es discutida, ¿por qué? Porque cuando veamos derecho de sucesiones, en un acápite del derecho de sucesiones, se prohíbe
la venta de la herencia futura. ¿Ya? Ahí hay una discrepancia. Pero también existe su salvedad, como bien saben ustedes. La regla general es la norma y la específica es la salvedad, como hemos aprendido al principio. Para que este contrato, haciendo un resumen objetivo, tenga eficacia legal, las condiciones que las partes puedan pactar, las condiciones que puedan acordar, tienen que cumplir con esas dos exigencias al objeto y la causa, lícitos y deben ser realizables. Si en algún momento alguien firma un contrato de compra-venta de cosa futura y el bien o la cosa objeto de este contrato no se llega a materializar, no llega a existir, ese contrato sí va a ser considerado como si nunca se hubiera celebrado. ¿Ya? No es muy usado, pero tenemos que conocerlo. ¿Ya? Entonces, es algo para que lo tomen en cuenta, chicos. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Está clarísimo entonces. ¿Cierto? Están muy callados hoy día. ¿Qué ha pasado? ¿Todo está claro, jóvenes? Sí, doctor. No, doctor, podría dar una explicadita más. Ya. No me quedó muy bien. Por Por eso favor, doctor. estoy insistiendo. Bien. El contrato de compra-venta reconocido en nuestro Código Civil, con el respaldo de la doctrina en materia contractual civil, de forma clara establece que es aquel contrato que las partes celebran sobre un objeto o sobre un bien que el momento de celebrar no existe. ¿Ya? No existe. O no es parte del poder de disposición del vendedor. Es como si no existiera. ¿Por qué? Porque ustedes saben que disponer de un bien que no me pertenece, además es delito. Listo. Entonces, muchos de los tratadistas lo definen como aquel contrato por medio del cual las partes, al celebrar el contrato, están conscientes de que el objeto, el bien o la cosa que se está comprando y vendiendo, en ese momento de celebrar no existe. Pero que existe la gran y la más alta probabilidad y esperanza de que en un determinado plazo el bien objeto de la compra-venta de cosa futura exista, ¿no ve? Se va a materializar. Y esto tiene que ver un poco también con la venta de cosa ajena, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, la regla especifica que si llegado el momento, celebrado el contrato, concurriendo los 5 requisitos, pero en suspenso 2 o mínimamente 1, que es el objeto, si de pronto no existe, no llega a existir, ese contrato jamás existió. ¿Por qué? Porque no puede validarse un contrato donde falte un requisito esencial como es el objeto. Pero si pasado el plazo de común acuerdo, el bien o la cosa, objeto del contrato, llega a existir, llega a materializarse, ese contrato adquiere plena eficacia legal. Así de forma objetiva. Por eso se llama compra-venta de cosa futura. Futuro. Algunas legislaciones incluso le ponen compra-venta de cosa incierta. No tenemos la certeza de que si en algún momento va a existir o no va a existir. ¿Ok? ¿Está claro, Juan Carlos? Ahora sí, doctor. ¿Ya? No es muy usado, pero es necesario que lo conozcamos. ¿Listo? A ver qué ha pasado con esto. Ya. Entonces, ahí está.
compra-venta de cosa ajena. ¿Ya? Compra-venta de cosa ajena. En este tipo de contrato, y por eso les reiteraba hace un momento el tema del compra-venta de cosa futura, la compra-venta se celebra entre las partes de un bien que no es de propiedad del vendedor, o que no es de propiedad. Sin embargo, por las reglas de este contrato de cosa ajena, el vendedor se obliga, se compromete a hacer todos los esfuerzos necesarios para que el comprador adquiera el bien que sea vendido como cosa ajena. ¿Ya? Tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios, el preámbulo necesario para que el comprador pueda sentirse propietario del bien o la cosa que sea vendido por un vendedor que no era dueño del bien en ese momento. ¿A qué ejemplo podría adecuarse esto en nuestra vida real? ¿Quién podría hacer volar su mente? ¿A qué ejemplo podría adecuar? ¿Qué vendedor, qué persona haciendo el rol de vendedor podría transferir un bien o cosa que no es de su propiedad, pero comprometiendo y obligándose a hacer todo lo posible, a procurar la adquisición del bien a favor del comprador? Doctor, Adelante. en ese caso, ¿sería un apoderado? ¿Lo podríamos poner? Podría ser, pero el apoderado, no olvidemos, de que está actuando por encargo de un titular del derecho. Ahora, ese apoderado podría representar a alguien para vender una cosa ajena, que no es de su propiedad, pero no vender por vender. ¿Por qué? Porque asume el compromiso obligatorio de poder hacer todo lo posible de que el comprador adquiera ese bien. Ojo, si están celebrando la compra-venta de cosa ajena, es lógico pensar que hay un precio que se ha pagado, o por lo menos parte del valor se ha pagado. Porque lo contrario, lo que estuviera haciendo el vendedor, que no es propietario del bien vendido, estaría cometiendo estelionato y estafa inclusive. ¿Cierto? ¿O no? Sí, doctor. ¿A qué otro podría? A ver, hagan volar su mente. ¿A quién se le ocurre algo? ¿Ustedes creen que podría asemejarse a un contrato de bienes raíces que hacen las empresas de bienes raíces? ¿O no? ¿Qué hace a ver el comisionista en las bienes raíces? Vende, doctor, vende un inmueble que le está encargando otra persona y si el de bienes raíces logra vender ese inmueble, lote o algo, entonces él recibe una comisión de eso. ¿Podría adecuarse a este contrato de compra-venta? Sí. A ver, asumamos que un funcionario, un trabajador, un comisionista de una empresa de bienes raíces. La empresa ha consignado el bien a vender, ¿no ven? O los propietarios han dejado en consignación el bien a vender. Este vendedor, este comisionista, ofrece el bien a los interesados y logra vender. ¿Sí? Logra el acuerdo para vender. Es más, incluso celebran un compromiso de compra-venta, ¿sí o no?
dejando una seña pequeña. Este vendedor se obliga, se compromete a que el vendedor legítimo, el genuino, firme la transferencia a favor del comprador o no. Sí, 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 porque de eso depende, uno, su comisión y dos, el perfeccionamiento del contrato. Podría asemejarse. ¿Por qué? Porque estos señores están vendiendo un bien ajeno, pero con la obligación, con el compromiso de que realizan todos los papeleos, todos los preámbulos para que el verdadero propietario pueda firmar a favor del comprador. ¿Sí o no? sí, doctor. Ahora, ahí los rasgos más importantes del contrato de compra-venta. Pero esa es la teoría legal. Eso es lo que el Código Civil nos muestra de manera objetiva. Pero hay un lema que dice otra cosa es con guitarra, ¿ven? Veamos un pantallazo de lo que supone la elaboración de un contrato de compra-venta. Solo un pantallazo. La práctica va a venir después. ¿Ok? Solo un pantallazo para que nos demos cuenta. Algo que les quiero recomendar, chicos, no hay un patrón, un formato, un modelo absoluto, ¿ya? Nadie se puede subrogar o jactar de que tiene el modelo más perfecto de un contrato de compra-venta. Nadie. Los contratos se van a elaborar en función, ¿sí? En función al requerimiento de los clientes, respetando los requisitos y las características. Pueden elaborar 2 contratos de lotes de terreno el mismo día. Curiosamente, parece que al ser de compra-venta de lotes de terreno, los 2 tendrían que ser copia del otro. Pero no es tanto así. Hay condiciones que muchas veces, estipulaciones que muchas veces los clientes piden que se incluya el contrato. Y ustedes como abogados tienen la obligación de incluir las cláusulas necesarias en base a lo que hemos visto en la parte teórica. Y para ser más completo, vamos a ver un contrato de compromiso, un contrato preliminar de compra-venta, y vamos a ver un contrato de compra-venta como transferencia definitiva. A ver. Voy a compartir, creo que es este. Ahí está. A ver, ahí está. Fíjense. ¿Se puede ver, no, chicos? Le voy a agrandar. Sí, doctor. Ya, ahí sí, ahí está mejor. Ya. La pregunta es, fíjense primero los márgenes. El margen de la parte superior es bastante amplio, así como el margen de la parte del lado izquierdo, y el borde derecho es más angosto. ¿Quién podría decirme por qué? ¿O es un estilo propio de quien ha elaborado o ha elaborado más bien este contrato? ¿Por qué cree? ¿O es estética? A ver, voy a achicar. Ahí está. Más chico. Ahí está. Mire, arriba, abajo mínimo y los márgenes se mantienen. ¿Por qué creen? ¿Por qué se colocan los sellos y firmas, doctor? En la parte superior. Porque aquí, Sí, doctor. aquí está la última parte. Aquí está la última parte, la fecha. En el espacio restante viene la firma del abogado, su sello y la firma de las partes, ya sea de puño y letra o ya sea hecho en computador. ¿Qué sellos vendrían en la parte superior?
Sellos de visación, doctor. Ah, ya. Ya, muy bien. Sí. He mantenido los márgenes porque por lo general, por la experiencia ya en la práctica profesional, este es un primer contrato preliminar, fíjense. Pero le damos margen también al notario de que pueda sellar acá. Algunos sellan en la parte final, algunos en la parte inicial, el número de formularios, su sello redondo y su firma. Lo pueden hacer, ¿cierto? Pero en un contrato definitivo de venta, este espacio amplio que ven en la parte superior y en la parte izquierda es precisamente para el sello que es grande que utilizan en la alcaldía para sellar la visación. Y en el costado izquierdo sellan el abogado, sellan el arquitecto, firman además. Para eso se deja, para que a momento de poner el sello no tape ninguna letra de acá. Ya generalmente dejamos 5.5 o 5 y al izquierdo 4, generalmente. Bien. ¿En qué formato está celebrado este contrato de compromiso de venta? ¿Documento privado o minuta? Es una minuta, Minuta, doctor. ¿Por qué? porque la diferencia entre documento privado y mayormente en estos documentos se hacen reconocimientos de firma elevándole a la cláusula de conversión. En la segunda plana viene la cláusula de conversión y cuando ya se hace la transferencia definitiva, ahí lo elevan a escritura pública, ¿Y ¿verdad? en qué consiste la elevación a escritura pública? Cuando ya se va a registrar el inmueble a nombre de los propietarios y el folio va a salir. ¿Quién eleva a calidad de documento de escritura pública esta minuta? El notario. Notario. ¿Y el notario lo registra? Lo El notario protocola. lo va a elevar a escritura pública y lo van a registrar en derechos reales. Muy bien. Sí, primero, este contrato de compromiso de compra-venta de un inmueble está en el formato de minuta. Para ordenarnos mejor, las minutas, los contratos en formato minuta, chicos, lo van a elaborar ustedes. ¿Listo? Lo van a elaborar ustedes como abogados. Una vez que esta minuta llega al notario, el notario puede elevarlo a la calidad de escritura pública mediante el procedimiento de la protocolización. ¿Ya? Eso es lo correcto. Protocoliza el documento y le otorga la calidad de escritura pública. Si esta minuta, como vamos a ver más adelante, tuviera una cláusula de conversión, por favor escúchenme bien, cláusula de conversión. Voy a ir bajando. Tercera, compromiso de transferencia. Cuarta, garantías de evicción. Multa por incumplimiento del pago del impuesto a la transferencia, gastos a realizar. Mora de la garantía de cumplimiento y la aceptación. ¿Dónde está esa famosa cláusula de conversión? ¿Sí? Está aquí. Esta parte es la que estoy iluminando. Que puede estar en una cláusula independiente o puede estar acá al final. Fíjense lo que dice. Si por cualquier motivo el presente documento no fuera elevado a rango de escritura pública, suscrita y reconocida ante notario de fe pública también, tiene el valor de documento privado. Por esta pequeña conversión, ¿sí? Párrafo de conversión, estoy diciendo que si no llega a protocolizarse, no llega a rango de escritura pública, surte los mismos efectos, pero como documento privado, con el reconocimiento de firmas. ¿Ante quién? Ante el mismo notario. ¿Sí? A veces esta cláusula, los abogados las ponemos en una cláusula independiente. Esta conversión la ponemos en una cláusula. Acá en la novena puede ser cláusula de conversión y citamos esto.
Y la 10ª sería la aceptación y así en esta. Si el contrato no lleva esta cláusula de conversión, el notario no lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque va a establecer de que el formato es el de una minuta y la minuta es el proyecto de documento o escritura pública. ¿Estamos claros? Y en este ejemplo, ahorita estamos hablando de un contrato preliminar, un contrato de compromiso de venta, de compra-venta de un bien inmueble. Cualquier duda, por favor, me van a preguntar. Bien, señor notario de fe pública. Fíjense la redacción del preámbulo. Entre los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar una de compromiso de venta de un bien inmueble, suscrita bajo las siguientes condiciones. Primera cláusula. No hay un patrón absoluto, chicos. Pueden poner de las partes intervinientes, sujetos del contrato, partes del contrato, como quieran llamarle. Como se están dirigiendo a un notario de fe pública, fíjense, dirá usted que son partes del presente documento y acá están las partes. Promitentes vendedores, promitente compradora. ¿Sí? ¿Por qué promitentes? Porque el contrato preliminar, llamado contrato de compromiso o contrato de promesa. ¿Sí? Promitentes, están prometiendo vender y están prometiendo comprar. Empezamos a ver los requisitos. Los señores, fíjense, fulanos de edad, mayores de edad hábiles por ley. ¿Qué requisito estoy cumpliendo aquí? Capacidad, doctor. Capacidad. Capacidad. Si yo le pusiera acá, los señores fulanos de tal, menor de edad, ¿qué estoy haciendo con este contrato? Ilegal, doctor. Estoy violando y vulnerando un requisito principal, el de la capacidad. ¿Un menor de edad es hábil por ley para firmar un contrato? No, doctor. No. Acá ya estoy reflejando. Ahora, debemos consignar las generales de las partes como copia textual de la cédula de identidad, tal cual está en su cédula. A más de poner en conocimiento suyo de que ahora los notarios son los que van a hacer cruce de información con el CEGIP en base a la fotocopia de carnet que ustedes van a dejar en la notaría o las partes van a llevar a la notaría. Sacan un reporte y si le presentan una fotocopia de carnet de una cédula anterior y de pronto en el reporte lanza una nueva cédula, el notario les va a pedir la cédula actual, porque ahora se cruza información con CEGIP. ¿Listo? O sea que desde la primera parte para elaborar el contrato, ustedes tienen que exigir que les faciliten una fotocopia del carnet actual. Hagamos una cosa, se nos va a cortar, acá acabaré la primera sesión y les paso enseguida el link para continuar, ¿ok? Está bien, doctor.